Hay una forma de saludar que muchas mujeres solo utilizamos cuando sentimos un interés muy especial por un hombre. Es un detalle tan sutil que cerca del 90% de los hombres ni siquiera lo percibe. Sin embargo, cuando termines de ver este video, podrás reconocerlo en apenas unos segundos. Lo más curioso es que, en la mayoría de los casos, ni siquiera somos conscientes de que lo hacemos. Quédate hasta el final, porque hoy voy a compartir algo que muchas mujeres preferirían mantener en secreto. Voy a hablarte con total sinceridad. Como mujer, puedo confirmarte algo que la ciencia ha demostrado en repetidas ocasiones. No saludamos a todas las personas de la misma manera. Y no es una decisión consciente. Nuestro cerebro empieza a modificar ciertos comportamientos incluso antes de que pronunciemos la primera palabra. Un estudio publicado en el Journal of Non-Verbal Behavior reveló que las mujeres modificamos hasta un 43% de nuestro lenguaje corporal cuando estamos frente a alguien que nos resulta especialmente atractivo. Sí, un 43%. Eso significa que casi la mitad de nuestros gestos cambia sin que siquiera lo notemos. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. Mientras muchos hombres están concentrados en pensar qué decir, pasan por alto todo lo que ella ya está comunicando sin usar una sola palabra. El saludo suele ser la primera señal. Es la puerta de entrada. Si no sabes interpretarlo, podrías dejar pasar oportunidades que quizás no vuelvan a repetirse. Antes de que pienses que esto es solo una opinión personal, quiero aclararte que todo lo que vas a escuchar hoy está respaldado por la psicología del comportamiento, investigaciones sobre comunicación no verbal y, por supuesto, por mi propia experiencia como mujer que ha vivido exactamente estas situaciones. Sí, yo también he saludado a alguien y luego he llegado a casa pensando, ojalá no haya notado lo evidente que fui. La realidad es que casi nunca se dieron cuenta. Pero todavía hay algo más importante que debo contarte, y probablemente sea la razón principal para que veas este video completo. Existe un tipo de saludo que muchas mujeres reservamos únicamente para ese hombre que ocupa un lugar muy especial en nuestra mente. No lo usamos con amigos, ni con compañeros de trabajo, ni con cualquier persona. Solo con él. Más adelante te lo voy a revelar. Pero primero necesitas conocer los demás tipos de saludo para que puedas compararlos y reconocer la diferencia cuando llegue ese momento. Así que empecemos. Puede parecer un detalle insignificante, pero en realidad es una de las señales más poderosas de todas. Cuando una mujer te saluda incluyendo tu nombre, algo está ocurriendo en su mente que va mucho más allá de la simple cortesía. Piénsalo de esta manera. No transmite lo mismo escuchar un simple «Hola, ¿qué tal?» que escuchar «Hola, Carlos, ¿qué tal?» A simple vista parecen iguales, pero psicológicamente no lo son. Dale Carnegie, uno de los autores más influyentes en el estudio de las relaciones humanas, escribió una frase que terminó convirtiéndose en un principio clásico de la psicología social. El nombre de una persona es, para esa persona, el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Y tenía razón. Cuando una mujer utiliza tu nombre al saludarte, su cerebro está haciendo algo que normalmente solo ocurre cuando esa persona tiene un significado especial para ella. Está personalizando el momento. De alguna manera, te distingue entre todos los demás. Es como si, en una habitación llena de personas, colocara un reflector únicamente sobre ti. Y lo más revelador es que ese detalle rara vez aparece con cualquiera. Piénsalo. Cuando saludas a alguien que apenas conoces o que no despierta un interés especial en ti, simplemente dices «Hola» y continúas con lo que estabas haciendo. Pero cuando esa persona realmente importa, su nombre sale de tu boca casi de manera automática, como si quisieras asegurarte de que sabe que la has reconocido,
que la recuerdas y que ocupa un lugar diferente al resto. Un estudio de la Universidad de Texas encontró que las personas utilizamos el nombre de alguien aproximadamente un 37% más cuando existe una conexión emocional o romántica con esa persona. No es una casualidad. Es una respuesta natural de nuestro cerebro. Así que la próxima vez que una mujer te salude diciendo tu nombre, préstale atención. Tal vez no sea simplemente un saludo. Puede ser una forma muy discreta de demostrar que ocupas un espacio especial en sus pensamientos. Hay otra señal igual de interesante. Me refiero a ese pequeño contacto físico que, en apariencia, no tiene ninguna necesidad de existir. Puede ser una mano sobre tu hombro, un roce ligero en el brazo, o un abrazo que dura apenas medio segundo más de lo habitual mientras dice: «Qué gusto verte». Como mujer, quiero confesarte algo que probablemente muchas no dirían en voz alta. Somos extremadamente selectivas con el contacto físico. La doctora Helen Fisher, antropóloga biológica de la Universidad de Rutgers y una de las investigadoras más reconocidas en el estudio del amor y las relaciones humanas, ha explicado en numerosas investigaciones que el contacto físico favorece la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del vínculo afectivo. Nuestro cerebro lo sabe, aunque nosotros no seamos plenamente conscientes. Por eso, cuando una mujer siente un interés especial por un hombre, muchas veces su cuerpo busca cualquier oportunidad natural para acercarse un poco más. No es algo planeado. No nos sentamos a pensar: «Hoy voy a rozar su brazo exactamente a las 3:45 de la tarde». Simplemente ocurre. Y aquí está la diferencia importante. Cuando saludamos a alguien que nos resulta indiferente, el saludo suele ser breve, natural, y termina enseguida. Un «hola» y listo. Pero cuando existe un interés emocional, suele aparecer ese pequeño detalle adicional. Ese roce. Esa cercanía. Ese abrazo que se prolonga apenas un instante más. Quizá para él pase desapercibido, pero para ella ese medio segundo puede sentirse eterno. Y hay un dato que a muchos hombres les sorprende. Según investigaciones sobre comunicación a través del tacto, las personas pueden reconocer hasta 8 emociones diferentes únicamente mediante el contacto físico, entre ellas gratitud, afecto y conexión emocional. Por eso, cuando una mujer te toca de manera natural al saludarte, no necesariamente solo está diciendo «hola». En ocasiones también está expresando emociones que todavía no se atreve a poner en palabras. Esta siguiente señal es una de mis favoritas porque resulta increíblemente difícil de fingir. Cuando una mujer está frente al hombre que realmente le interesa, su voz cambia. No estoy hablando de una transformación exagerada como las que aparecen en las películas. Es un cambio muy sutil, casi imperceptible. Sin embargo, una vez que aprendes a identificarlo, empieza a hacerse evidente. Investigadores de la Universidad de Stirling, en Escocia, realizaron un estudio muy interesante en el que grabaron a varias mujeres conversando con diferentes personas. Los resultados fueron sorprendentes. Cuando las participantes hablaban con un hombre que les resultaba especialmente atractivo, el tono de su voz se volvía ligeramente más agudo, más cálido y con una melodía más suave. Era como si, de manera completamente inconsciente, intentaran sonar más cercanas y agradables. Los investigadores explican que este cambio puede estar relacionado con mecanismos evolutivos presentes desde hace miles de años. Nuestro cerebro, que todavía conserva respuestas muy antiguas, ajusta pequeños aspectos de nuestra comunicación cuando percibe a alguien que considera especialmente importante. Puede sonar sorprendente, pero numerosos estudios respaldan este tipo de comportamiento. Así que la próxima vez que una mujer te salude y notes que contigo habla con un tono más alegre, más suave
o ligeramente diferente al que utiliza con los demás, no lo pases por alto. Muchas veces es su lenguaje no verbal, expresando algo que quizá todavía no está lista para decir con palabras. Pero espera, porque la siguiente señal resulta todavía más evidente cuando sabes cómo observarla. La he visto en amigas incontables veces, y cada vez que se las menciono, terminan sonrojándose de inmediato. Seguro has presenciado una escena parecida. Ella te ve aparecer, y de repente, su energía cambia por completo. ¡Ay, hola! ¡Qué sorpresa! No sabía que ibas a estar aquí. Mientras tanto, probablemente por dentro está pensando: llevo 40 minutos preparándome porque esperaba encontrarte. Este tipo de saludo suele ser tan evidente que incluso resulta enternecedor. Sin embargo, la mayoría de los hombres no lo interpreta correctamente. Piensan que ella simplemente es una persona muy simpática, extrovertida o llena de energía. Y sí, puede que realmente tenga una personalidad alegre. Pero existe una diferencia enorme entre ser una persona amable con todos y mostrar un entusiasmo claramente mayor cuando aparece alguien en particular. La psicóloga Monica Moore, de la Universidad de Webster, realizó una investigación observando a más de 2000 mujeres en contextos sociales, como bares, fiestas y reuniones. Descubrió que las mujeres interesadas en un hombre específico podían mostrar hasta 52 señales distintas de acercamiento durante una sola hora de interacción. Una de las más frecuentes era precisamente esta: un entusiasmo mucho más intenso al momento del saludo. Piénsalo de esta forma. Si ella recibe al resto con un sencillo «hola», y cuando llegas tú, parece iluminarse por completo, difícilmente sea una coincidencia. Es una diferencia que merece ser observada. Y lo más curioso es que, al llegar a casa, muchas veces termina escribiéndole a su mejor amiga algo como: «¿Crees que fui demasiado evidente?». Y la amiga responde: «Sí, bastante evidente». Lo increíble es que probablemente él ni siquiera lo notó. Así suele suceder. Ahora quiero revelarte otro detalle que probablemente muchas mujeres preferirían que no comentara. Cuando una mujer se acomoda el cabello mientras te saluda, muchas veces su cuerpo está mostrando emociones que su mente intenta mantener bajo control. Diversos estudios sobre comunicación no verbal consideran el cabello como una de las áreas más relacionadas con las conductas de presentación personal durante las interacciones sociales. La doctora Patty Wood, especialista en lenguaje corporal con más de 30 años de experiencia, explica que tocarse el cabello frente a alguien puede funcionar como un gesto de autorregulación emocional. En otras palabras, mientras intenta proyectar tranquilidad, también está calmando los nervios que esa situación le produce. Por eso este gesto resulta tan interesante. Cumple dos funciones al mismo tiempo. Por un lado, dirige sutilmente la atención hacia ella. Por otro, ayuda a reducir la tensión emocional que siente durante la interacción. Y esa combinación suele aparecer cuando la otra persona le genera un interés especial. Créeme. Como mujer puedo decirte que pocas situaciones generan tantos nervios como intentar saludar con total naturalidad al hombre que realmente nos gusta, mientras hacemos todo lo posible por parecer completamente tranquilas. Por eso observa si, mientras habla contigo, acomoda su cabello detrás de la oreja, pasa la mano suavemente por él o juega distraídamente con un mechón. Por sí sola no confirma nada. Pero cuando aparece junto con otras señales, puede convertirse en una pista bastante reveladora. Y ahora llegamos a la señal que te mencioné al principio. La que muchas mujeres reservan únicamente para ese hombre que realmente ocupa un lugar muy importante en sus pensamientos. Es tan discreta que necesito que prestes mucha atención. Cuando una mujer te saluda y mantiene el contacto visual apenas un instante más de lo habitual, algo muy interesante está ocurriendo.
Un estudio publicado en el Journal of Research in Personality encontró que un contacto visual prolongado puede aumentar la sensación de cercanía e intimidad emocional entre dos personas en tan solo 2 minutos. Lo realmente llamativo es que ese proceso comienza desde los primeros segundos del contacto visual sostenido. Aquí está la diferencia. Una mirada cotidiana termina prácticamente al mismo tiempo que termina el saludo. Hola, ¿qué tal? Y los ojos enseguida buscan otro lugar. Pero cuando existe un interés especial, la mirada permanece. Solo medio segundo más. Y precisamente en ese pequeño instante suele aparecer una sensación de vulnerabilidad muy difícil de ocultar. Es como si, sin decirlo, estuviera comunicando. Quiero que realmente me veas. Después, muchas veces desvía la mirada. Y aquí hay un detalle importante. Con frecuencia no la desvía hacia los lados. La dirige ligeramente hacia abajo. Según estudios del psicólogo Argyle, bajar la mirada después de mantener contacto visual puede formar parte de patrones de comportamiento asociados al interés interpersonal y la cercanía emocional. La combinación de una mirada sostenida, seguida de una ligera bajada de los ojos, forma parte de lo que algunos investigadores del comportamiento describen como una secuencia visual de acercamiento. Es un comportamiento que ha acompañado las interacciones humanas durante miles de años. El escenario ha cambiado. Antes podía ocurrir alrededor de una fogata. Hoy puede suceder en una cafetería o en cualquier otro lugar. Pero muchos de esos pequeños comportamientos siguen siendo sorprendentemente parecidos. Presta mucha atención a la siguiente señal, porque es una de las más ignoradas y, al mismo tiempo, una de las más significativas. Cuando una mujer te saluda y luego encuentra cualquier motivo para que la conversación no termine inmediatamente, está haciendo algo que los psicólogos describen como inversión temporal. Y el concepto es exactamente lo que parece. Está dedicándote su tiempo, y el tiempo es uno de los recursos más valiosos que cualquier persona posee. ¿De qué manera suele manifestarse? Después del saludo aparecen preguntas que, en teoría, no eran necesarias. ¿Cómo te fue hoy? ¿Ya comiste? ¿Qué planes tienes para el fin de semana? A simple vista parecen preguntas normales, pero muchas veces cumplen una función mucho más profunda. Sin darse cuenta, su cerebro está buscando maneras de mantener la conversación abierta, crear unos minutos más de interacción, conocer un poco más sobre tu vida y fortalecer esa sensación de cercanía. El Dr. John Gottman, uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de las relaciones humanas, ha demostrado que las parejas que desarrollan vínculos sólidos suelen comenzar con lo que él denomina beats for connection, o intentos de conexión. Y precisamente eso representan esas preguntas que llegan justo después del saludo. Son pequeños puentes. Pequeñas oportunidades para seguir compartiendo tiempo. Cuando un saludo que normalmente duraría 5 segundos termina convirtiéndose en una conversación de 5 minutos, probablemente no sea una casualidad. Simplemente, contigo 5 segundos nunca parecen suficientes. Ahora llegamos a una de las señales que considero más sinceras de todas. ¿Por qué? Porque las demás podrían interpretarse de distintas maneras. Pero esta resulta mucho más difícil de ocultar. Hablo del saludo nervioso. Ese momento en el que ella quiere actuar con total naturalidad, pero su propio cuerpo parece decidir exactamente lo contrario. De repente se equivoca al hablar. Se ríe sin saber muy bien por qué. Dice una frase que luego piensa que no tuvo sentido. Tal vez se le cae algo de las manos. O simplemente siente que las palabras no salen como esperaba. Y aquí está la explicación. La ansiedad que puede aparecer cuando alguien nos importa está relacionada con la liberación de noradrenalina en el cerebro. Diversos estudios realizados en la Universidad de Harvard
Indican que esta sustancia aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y también puede afectar momentáneamente la coordinación motora y la fluidez del habla. En otras palabras, cuando sentimos una emoción intensa, es completamente normal volvernos un poco más torpes. No significa que esa persona sea distraída por naturaleza. Significa que esa situación tiene un impacto emocional sobre ella. ¿Te confieso algo? Yo misma he pasado por eso más veces de las que me gustaría reconocer. He saludado a un chico que me gustaba y terminé diciendo frases completamente extrañas, mezclando palabras como si el español hubiera dejado de ser mi idioma por unos segundos. Después llegaba a casa y pasaba horas recordando ese momento, preguntándome por qué había dicho exactamente eso. Y curiosamente, casi siempre la otra persona ni siquiera se había dado cuenta. Pero esa torpeza, esa vulnerabilidad involuntaria, muchas veces termina siendo una de las demostraciones más auténticas de que alguien realmente nos importa. Porque cuando una persona nos resulta indiferente, actuamos con total naturalidad. Hablamos con seguridad. Encontramos las palabras correctas. Nos sentimos tranquilos. Pero cuando alguien despierta emociones profundas, todo parece desordenarse un poco. Y aunque en ese instante pueda resultar incómodo, ese pequeño caos también forma parte de la experiencia humana. Ahora quiero aclarar algo muy importante. Ninguna de estas señales, por sí sola, confirma necesariamente que una mujer sienta un interés romántico por ti. Puede tratarse simplemente de alguien amable. Puede ser una persona naturalmente afectuosa, o quizá ese día esté especialmente animada. Lo verdaderamente importante es observar el conjunto. Cuando varias de estas señales aparecen repetidamente cada vez que ella te saluda, entonces el panorama empieza a ser mucho más claro. Si utiliza tu nombre con frecuencia, si busca un contacto físico natural, si notas cambios en el tono de su voz, si juega con su cabello. Y además, intenta prolongar la conversación. Entonces merece la pena prestar atención a esa combinación de comportamientos. La psicóloga evolutiva Diana Fleischman ha señalado que las mujeres han desarrollado formas muy sofisticadas de expresar interés interpersonal, en parte porque, históricamente, comunicarlo de manera completamente directa podía implicar distintos riesgos sociales. Por eso, muchas veces el interés se expresa mediante señales discretas, pero perfectamente observables para quien sabe identificarlas. El verdadero problema es que muchos hombres nunca aprendieron a interpretarlas, y precisamente ese es el propósito de este video. Antes de terminar, quiero dejarte una reflexión que, en mi opinión, vale incluso más que todas las señales que acabamos de analizar. Las mujeres no saludamos de manera diferente al hombre que nos gusta porque exista un plan perfectamente calculado. No seguimos un manual secreto. No ensayamos frente al espejo. Simplemente ocurre. Cuando la atracción es auténtica, resulta muy difícil esconderla por completo. Se refleja en la forma de mirar, en la voz, en el lenguaje corporal, en la sonrisa, en pequeños gestos que aparecen sin pedir permiso. Y, por mucho que intentemos controlarlos, casi siempre terminan encontrando la manera de salir a la superficie. Ahí reside una de las cosas más bonitas de la conexión humana. Cuando alguien realmente nos importa, nuestro cuerpo suele expresar aquello que todavía no nos atrevemos a decir con palabras. Y, en un mundo donde tantas interacciones parecen apresuradas o superficiales, esa autenticidad tiene un valor enorme. Así que la próxima vez que una mujer te salude, no escuches únicamente sus palabras. Observa también todo aquello que comunica sin hablar. Porque, muchas veces, en un saludo de apenas 3 segundos puede haber más información emocional que en una conversación de 1 hora. Y ahora necesito pedirte algo. Si este video te ha resultado útil y sientes que,
A partir de hoy, vas a observar los saludos de una manera completamente diferente. Entonces hay algo más que deberías saber. El saludo es solo el primer capítulo de toda esta historia. Las señales no terminan ahí. De hecho, existen otras formas de comunicación mucho más sutiles que muchas mujeres muestran cuando desean crear una mayor conexión con un hombre. Son comportamientos tan discretos que la gran mayoría de los hombres pasan por alto, y después se preguntan por qué la relación perdió impulso cuando, en realidad, nunca respondieron a las señales que ella estaba enviando. Ese es precisamente el tema del siguiente video. Se titula 4 señales sutiles que toda mujer envía cuando quiere ser conquistada y los hombres no detectan. Y sinceramente, después de llegar hasta aquí, creo que vale la pena verlo. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendiste hoy te ayuda a reconocer cuándo puede existir un interés inicial. Pero lo que descubrirás en ese video te permitirá comprender cómo evoluciona esa conexión y qué comportamientos suelen aparecer cuando ella busca fortalecer el vínculo de una manera mucho más evidente. Esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que interpretas muchas situaciones. Antes de despedirme, quiero dejarte una última reflexión. A lo largo de este video hablamos de nombres, contacto físico, tono de voz, miradas, lenguaje corporal y pequeños gestos cotidianos. Sin embargo, existe algo aún más importante que cualquier señal. El respeto. Ninguna conducta aislada puede sustituir una comunicación clara, la empatía o el consentimiento mutuo. Las señales de las que hemos hablado son simplemente patrones estudiados por la psicología del comportamiento y la comunicación no verbal. Pueden ayudarte a comprender mejor ciertas interacciones, pero nunca deben interpretarse como pruebas absolutas de lo que una persona siente. Cada mujer tiene una personalidad diferente. Algunas son naturalmente expresivas. Otras son mucho más reservadas. Algunas mantienen contacto visual con todo el mundo. Otras casi nunca lo hacen. Por eso, lo verdaderamente importante no es buscar una única señal, sino observar el contexto completo y la consistencia de los comportamientos a lo largo del tiempo. Cuando varias de estas señales aparecen juntas de forma repetida, pueden indicar que existe un interés especial. Pero siempre conviene interpretarlas con respeto, paciencia y sentido común. Al final, las mejores relaciones no nacen porque alguien haya descifrado perfectamente el lenguaje corporal de la otra persona. Nacen porque 2 personas se sienten cómodas siendo ellas mismas. Porque disfrutan conversar. Porque existe confianza. Porque ambos muestran interés de manera natural. Y porque, poco a poco, esa conexión se construye con sinceridad. La psicología puede ayudarte a entender mejor el comportamiento humano. Puede enseñarte a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Pero ninguna teoría reemplaza la autenticidad. Si alguna vez notas varias de estas señales en una mujer, no lo tomes como una invitación para escacer suposiciones apresuradas. Tómalo como una oportunidad para conocerla mejor, conversar con respeto y permitir que la relación avance de forma natural. Muchas veces, las conexiones más valiosas comienzan precisamente así, con un simple saludo, con una sonrisa, con una mirada que dura apenas un instante más, con una conversación que ninguno de los dos quería terminar. Y quizás esa sea la mayor enseñanza de todo este video. Las emociones auténticas rara vez necesitan grandes discursos. La mayoría de las veces aparecen en los pequeños detalles. En esos gestos cotidianos que parecen insignificantes, pero que dicen mucho más de lo que imaginamos. Así que, la próxima vez que alguien te salude, presta atención no solo a las palabras, sino también al contexto, al lenguaje corporal y a la forma en que esa persona interactúa contigo de manera constante. Porque en ocasiones,
Los mensajes más importantes no se escuchan, se observan. Y ahora sí. Nos vemos en el siguiente vídeo.